Y bueno, entonces vamos a orar para empezar. Como siempre se lo he mencionado en estos domingos, pídale al Señor que moldee su corazón y que le enseñe, que no solo vengamos a oír la palabra, sino que podamos ser enseñados por ella, que ella produzca el correcto fruto en su vida. No solo llenarnos la cabeza de conocimiento, sino que eso nos lleve a una vida práctica de adoración y entrega a nuestro gran Dios. Cierre ahí sus ojos, por favor, ciérrelos y que podamos orar al Señor en este momento. Gracias, Padre Santo, gracias por tu compañía, Dios, porque es una compañía que nos sostiene, es una compañía que nos llena de ánimo, es una compañía en la cual tú expresas tu enorme amor por nosotros. Gracias, Padre, porque no hay ni un solo segundo de esta semana o de nuestra vida entera, Señor, en la que tu compañía, en la que tu presencia, Señor, no nos vaya dirigiendo, no cuide de nosotros, no nos sostenga y no nos ame. No hay ni un solo momento, Señor. Gracias porque parte de tu amor se expresa en la posibilidad que nos das de reunirnos como iglesia, de permitirnos orar a ti, de permitirnos cantar a ti, permitirnos abrir tu palabra y ver en ella estos preciosos tesoros. Prepara nuestro corazón, Señor, enséñanos, Dios, moldea un corazón enseñable, un espíritu enseñable, un carácter que aprenda directamente de tu palabra, de esa fuente de la vida eterna, que podamos hidratarnos en esa fuente y encontrar en ella ese reposo. Muchas gracias por la vida de mis hermanos y te pedimos que nos bendigas en este momento, en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén y amén. Amén, amén, mis hermanos. Entonces continuamos, como lo tiene ahí en su hoja, con nuestra serie Conociendo a nuestro gran Dios. Conociendo a nuestro gran Dios. Si ha tenido la oportunidad de seguir esta serie muy juiciosamente, hemos estado hablando acerca de los atributos de Dios, un estudio que prácticamente es, por no decir una obligación, una necesidad para el creyente, conocer a su Dios, conocer a nuestro gran Dios, que como iglesia podamos saber quién, cómo es y cuál es el carácter de nuestro gran Dios. Hemos estado viendo estos diferentes puntos y el Señor nos ha estado hablando acerca de cómo es Él, nos ha permitido aprender cosas nuevas, cosas que de pronto no sabíamos, pero al mismo tiempo nos ha permitido no solamente enlistar algunos aspectos de Él, sino que eso nos lleve a una cuestión práctica, ¿verdad? Hemos visto en los dos puntos anteriores, en los dos domingos anteriores, que el conocer los atributos primero nos lleva a adorar a nuestro Dios. Es lo que aprendíamos el primer domingo de nuestra serie. Nos lleva a ver la grandeza de nuestro gran Dios y poderlo adorar. Poder decir, no hay nadie como nuestro Dios, solo Él merece adoración. Hace 8 días comprendíamos que el conocer los atributos de Dios nos lleva a estar quietos o nos lleva a estar tranquilos, que podemos descansar pese a cual sea cualquier situación en que Dios sigue siendo poderoso, sigue cuidando de nosotros y que todos los atributos que Él ha decidido que nosotros podamos conocer en su palabra operan para nuestro bienestar y nuestro cuidado como sus hijos. Eso es una bendición enorme y vamos a seguir aprendiendo. Y bien, entonces, si se fija, ahí tenemos la serie Conociendo a nuestro gran Dios, parte 3, pero hoy vamos a empezar con una segunda sección. Hace 8 y 15 días estuvimos estudiando los atributos incomunicables de nuestro Dios, aquellos que solo Él posee, aquellos que solo Él puede tener y que solo Él puede expresar. Los estuvimos viendo, la aceidad o la independencia de Dios, la inmutabilidad, la infinidad, la eternidad de Dios. Y hace 8 días estuvimos hablando de los atributos omnis, ¿sí? La omnisciencia, la omnipresencia, la omnipotencia y la soberanía de Dios. Todos esos atributos que solo Dios posee. Ninguna otra cosa, ninguna otra criatura, nadie puede imitar estos atributos. Ahora vamos a pasar a nuestra segunda sección. Como lo tiene ahí, vamos a ver los atributos comunicables. Atributos comunicables. Les recuerdo la definición de lo que es un atributo. Un atributo es una verdad de Dios, ¿sí? Cuando decimos Dios tiene atributos, son verdades que nos ayudan a identificar que Dios es de esta u otra manera, ¿sí? Si yo digo que Dios es soberano, es una verdad, que su carácter, que su poder es soberano sobre todas las cosas. Y la palabra transferible o comunicable
es con la que hemos estado asociando estos atributos, ¿sí? Entonces, incomunicables, nadie los puede imitar. Comunicables, algunos sí los podemos comunicar, los podemos imitar, los podemos, o Dios los permite transferir, ¿verdad? Entonces, hablábamos de los que no son, y ahora vamos a empezar con los que sí son capaces de ser imitados, pero que Dios posee en un rango pues mucho más alto, ¿verdad? Vamos a estar hablando de esa enorme línea que existe. Hay una línea infinita entre la forma en que Dios expresa un atributo y la forma en que nosotros podemos imitarlo, podemos copiarlo o podemos ejemplificarlo para nuestra vida. Bien, vamos entonces a abrir nuestra Biblia, por favor. Acompáñenme en el Nuevo Testamento, al libro de Efesios, capítulo 5, versículos 1 al 2. Vamos a estar hablando de nuestra responsabilidad como iglesia. En Efesios, capítulo 5, versículos 1 al 2, dice, mucha atención a esto, sed pues imitadores de Dios como hijos amados, y andad en amor como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Amén. Bien, mis hermanos, como lo he explicado en estos domingos también que han pasado, el versículo que tiene y el pasaje que tiene ahí en su hoja funcionan es más como una idea principal. Hemos estado viendo y hemos trabajado con el pastor Eduardo que tomamos un pasaje y lo vamos viendo punto por punto, ¿verdad? Palabra por palabra si es necesario, y eso nos lleva a los diferentes puntos. Este pasaje nos va a ayudar, es como una idea principal, a que veamos nuestra responsabilidad frente a los atributos comunicables. Vuelvo y lo leo. Pablo está llamando a la iglesia a decir, sed pues, o sean entonces, imitadores de Dios, mucho ojo a esa palabra, imitadores de Dios como hijos amados, y anden en amor como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Este pasaje nos va a mostrar en cada atributo la responsabilidad que tenemos como iglesia, ya no solo de conocerlo. Hace 8 y 15 días hablábamos de la responsabilidad de conocer a Dios. Ahora vamos a ver la responsabilidad de conocerlo e imitar a nuestro gran Dios. Entonces, quédese con ese pasaje que lo vamos a estar leyendo en otras ocasiones. Quiero que escuche aquí una pequeña ilustración, que es un tanto jocosa, pero que nos ayuda a entender muy bien. Dice Alejandro el Grande, este conquistador, este emperador, Alejandro el Grande tenía un ejército enorme, pero asimismo, dentro de su tropa personal, tenía en sus manos a un soldado que era cobarde, un soldado el cual cada vez que daban una orden, le temblaban las piernas, un soldado el cual cada vez que oía la palabra batalla, intentaba huir. Este soldado también tenía la cualidad de llamarse Alejandro, como el propio emperador. En una oportunidad, el rey, el emperador Alejandro, se acerca a este soldado cobarde y le dice, cámbiate el nombre o pórtate como un Alejandro. Cámbiate el nombre o compórtate como un Alejandro. Y aquí viene nuestra parte práctica. Todos los que se dicen cristianos deben comportarse de acuerdo al nombre que llevan. ¿Qué nombre llevamos? Cristianos. ¿Qué nombre tenemos? Hijos de Dios. ¿Qué nombre nos da la palabra? Es lo que acabamos de leer, ser imitadores como hijos de Dios. Todos debemos comportarnos como soldados de Jesucristo, fieles a Él, imitándolo, obedeciéndolo y siguiéndolo. Si no, la única cosa que deberíamos hacer es cambiarnos el nombre por cualquier otro, pero jamás usar un nombre que no nos corresponde. El nombre de cristianos es para aquellos que imitan a nuestro gran Dios. Interesante eso, ¿no? Dios nos ha dado la capacidad, no solo en la imagen y semejanza que tenemos de Él, con la cual creó Adán, sino con la posición de hijos de imitarlo. Dios llama a sus hijos. Por eso el versículo 1 del capítulo 5 dice, sean pues imitadores de Dios como hijos amados. Eso nos responde a la pregunta, ¿quiénes pueden imitar a Dios? Sus hijos amados, ¿verdad? No cualquiera puede imitar a Dios. No cualquier persona que esté en el mundo puede imitar el carácter de Dios, puede imitar estos atributos que vamos a estar viendo. Solo aquellos que tienen la calidad de hijos amados. Eso es un punto importante. El Señor no solo nos ha comunicado sus atributos, sino que nos ha dado la capacidad
en medio de cada uno de ellos, como hijos amados, de poderlos replicar, de poderlos imitar en nuestras capacidades. Obviamente, en una capacidad mucho más limitada y pequeña que nuestro gran Dios. Bien, como siempre lo he mencionado, el hecho de que la palabra revele el carácter de Dios cumple la función de glorificarlo y dirigir a sus hijos, en este caso a imitar. Vamos a nuestro punto, primer punto, vamos a estar viendo 4 atributos, como siempre lo hemos visto, y una aplicación. Y en nuestro primer punto vamos a empezar con el primer atributo comunicable de la mañana, que es el amor de Dios. Punto número 1, el amor de Dios. La pregunta es, ¿podemos imitar el amor de Dios? Claro que sí, ¿verdad? La Biblia nos llama a eso, creo que lo hemos leído varias veces y lo vamos a leer a continuación. El amor de Dios, un atributo que creo que nos encanta a todos, ¿no? Nos gusta pensar y nos gusta recordar ese atributo cuando nos sentimos solos, cuando tenemos algún problema, cuando las cosas no van bien. Bueno, recordamos y sabemos que Dios es amor. Aún así, creo que muchas veces se malinterpreta este atributo. Muchas veces se posiciona el amor de Dios más como el amor que sentimos nosotros como personas, que realmente como lo muestra su palabra. Vamos entonces a ver lo que nos dice, acompáñenme en su Biblia, a Primera de Juan, en el Nuevo Testamento, Primera de Juan, capítulo 4, versículos 7 al 8. Dice de la siguiente manera: Amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Ahí menciona esa palabra varias veces, y importante es, el que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. Cuando conocemos los atributos del Señor, cuando conocemos a nuestro gran Dios, podemos replicar esa manera de amarlo. ¿Por qué digo que existe una diferencia entre el amor que podemos sentir como personas, como humanidad, y el amor que expresa la palabra? Debemos comprender que Dios no posee emociones humanas, ¿sí?, que lo lleven a tener un amor apasionado y descontrolado. Nosotros cuando amamos algo o amamos a alguien hacemos cosas irresponsables muchas veces. Hacemos cosas que de pronto nos hacen olvidar algunos valores o nos hacen ser impulsados, como lo mencionaba, por pasiones, ¿verdad? ¿Sí? Dios es un Dios que es amor, pero Dios no se mueve por pasiones humanas, como lo veríamos, para expresar su amor. Bien, eso es un punto importante, la diferencia que hay entre amor. Ahora, nuevamente, cuando hablamos del amor de Dios, y como lo he dicho, que se ha malinterpretado de una forma tremenda, muchas veces se exalta el amor de Dios y se pone en la parte más alta, pero también se intenta que con ese amor de Dios se olvide el pecado, y eso es algo terrible, ¿verdad? Si desligamos el amor de Dios, ¿sí?, y la responsabilidad del pecado, ahí ocurre una cuestión que es negativa, que no es muy buena, que digamos. Debemos comprender que Dios, claro que sí, es amor, pero es un amor que siempre se va a manifestar en pro de su gloria y en contra del pecado. Otra pregunta que suele surgir es, ¿Dios ama a todos? ¿Dios ama a todo el mundo? ¿Será que Dios ama a todos de la misma manera? Vamos a ver lo que nos muestra la palabra con 2 puntos que los puede ir anotando ahí en su hoja. El punto A, vamos a ver que el amor de Dios primero se expresa en la benevolencia de Dios. La benevolencia de Dios. Bien, entonces, ¿Dios ama a todos? Es la pregunta, y debemos comprender que la Biblia es una aclaración sobre las maneras en que Dios expresa su amor. Es bonito decir que Dios es amor, es bonito decir que Dios se compadece, es bonito decir que Dios es un Dios que ama, claro que sí, pero al mismo tiempo debemos entender muy bien cómo ama Dios al mundo y cómo ama Dios a sus hijos. Como lo veíamos, la benevolencia de Dios explica prácticamente como la expresión estándar o mínima de Dios hacia el mundo. Entonces, en cierto sentido, Dios sí ama a todo el mundo. ¿Cómo lo podemos saber? Porque es un Dios benevolente, ¿sí? Mire lo que dice acá para que pueda tener una idea de lo que es benevolencia. En cierto sentido, Dios ama a todo el mundo, permitiéndole al mundo pecador percibir algo de su bien, algo de su amor. ¿Cómo lo puede percibir el mundo pecador? El mundo que no conoce a Dios, ¿cómo puede percibir el amor de Dios? Bueno, el sustento por este mundo
es una forma en la que Dios ama y muestra su amor. Dios permite que el sol salga, que pueda este mundo sostenerse y pueda de alguna u otra manera las personas alrededor del mundo disfrutar de ello. Otra manera en que Dios expresa su amor es conteniendo su ira, ¿sí? Algunas veces vemos que personas malas hacen cosas malas, ¿y por qué Dios no castiga eso? Una muestra de su amor. Dios no castiga de inmediato, Dios no muestra su ira de inmediato por amor que tiene hacia el mundo en general. Y otra, y creo que es la forma más grande de amor, que es la oportunidad de salvación que tiene hacia el mundo pecador, ¿verdad? Cualquier persona de cualquier país, de cualquier lugar, puede obtener salvación mediante Cristo, ¿sí? Eso es una forma en la que Dios muestra su amor. Entonces, en cierto modo, Dios sí ama al mundo entero, pero debemos comprender cómo ama al mundo entero, al mundo en general, y cómo ama, en el punto 2, o el punto B, la complacencia de Dios en Cristo. Complacencia de Dios en Cristo. Acompáñeme a Lucas 6:45, en el Nuevo Testamento, que dice de la siguiente manera: para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos, y que hace llover sobre justos e injustos. ¿Sí? Eso es el amor benevolente de Dios. Fíjense en esto. Permite que el sol salga, que su sol, interesante es, que su sol salga sobre malos y buenos, y también hace que la misma lluvia caiga sobre malos y buenos. El sol alumbra, calienta a malos y buenos. La lluvia permite que malos y buenos puedan disfrutar de ella. Eso en términos de benevolencia. Ahora acompáñeme por favor al Salmo 5. Salmo 5, versículos 4 y 5. Ahora vamos a ver cómo se expresa el amor complaciente de Dios. Salmo 5, 4, 5 dice: porque tú no eres un Dios que se complace en la maldad. El malo no habitará junto a ti. Los insensatos que no estarán delante de tus ojos. Aborreces a todos los que hacen iniquidad. Bueno, si estamos hablando de un Dios que ama y que ama al mundo en cierto sentido, al mundo entero en cierto sentido, ¿sí? ¿Cómo es que este salmo me puede decir esto? ¿Sí? Que Dios no se complace en la maldad, que el malo no habitará con el Señor, que los insensatos ni siquiera pueden estar delante de Dios. Ahí es cuando vemos esa diferencia que la Biblia hace en cuanto al amor benevolente para todo el mundo y el amor complaciente. Ahí en el mismo libro de Salmos, acompáñenme al 147, versículos 10 y 11. Salmo 147, versículos 10 y 11. Ahora vamos a ver en qué sí se deleita el Señor. Dice: no se deleita en la fuerza del caballo, ni se complace en ¿qué? La agilidad del hombre. Versículo 11. Se complace Jehová en los que le temen, y en los que esperan en su misericordia. Ahí ya entendemos mejor, y la Biblia en el mismo libro de Salmos nos hace una gran diferencia entre la benevolencia, lo que Dios expresa de su amor, y donde Dios se complace. Recuerda que hace 8 días estuvimos hablando de la omnipresencia de Dios, que estuvimos hablando de que Dios está en todo lugar, claro que sí, pero que Dios se relaciona y habita, es la palabra clave, en ciertos puntos, ¿sí? La omnipresencia de Dios abarca todo su universo creado, pero Dios decide habitar personalmente y relacionarse personalmente en algunos puntos. De una manera similar podemos entender el amor de Dios. Dios permite que el mundo pecador pueda ser sustentado, que este mundo que se deteriora pueda seguir girando en su eje, pueda seguir siendo alumbrado por el sol, pueda seguir recibiendo la lluvia, pero Dios ha decidido complacerse y que su amor se complazca sobre aquellos que le temen. En pocas palabras, sobre aquellos que están en Cristo. Una forma de verlo es la siguiente, para que se nos quede bien pegado a la cabeza. La única razón por la cual el Señor te ama a ti y me ama a mí, mi hermano y mi hermana, de una manera especial y complaciente, es porque estás en Cristo. ¿Sí? Si sacamos a Cristo de la ecuación, no tenemos nada. Si tenemos pecador sin Cristo, tenemos simplemente un amor benevolente, algo que el Señor muestra
de una manera general. Pero si tenemos al pecador más Cristo, tenemos un amor complaciente, ¿sí? Porque claro que sí, le fallamos al Señor, tenemos pecado y luchamos contra eso, pero el Señor se complace en que sus hijos le teman, en que sus hijos puedan decir, pertenezco a Cristo, le temo a mi Señor, y por eso es que el Señor me ama de una manera especial. Entonces queda claro cómo el Señor muestra su amor. Ahí comprendemos un punto bien importante, y creo que muchas iglesias fallan en eso, en decir, Dios es amor, Dios es amor, Dios es amor. Una frase que circula por ahí que dice que Dios es amor y no importa cómo te portes o no importa cómo seas, Dios te ama tal cual eres. Debemos verlo a la luz de la palabra y comprender que Dios me ama tal cual soy, sí, pero si estoy en Cristo, si hago morir mi pecado, si le temo a Él de una manera genuina. Ahí es donde el Señor se complace. Bien, mis hermanos, dejé la idea principal para leerla después de este primer atributo, la tiene ahí en su hoja, para que con lo que hemos aprendido nomás, usted pueda también hacerse una idea y se le pueda quedar también en la cabeza. Dice nuestra idea principal: como iglesia no solo tenemos el privilegio de conocer a nuestro gran Dios, también tenemos la tarea de imitar su semejanza en carácter. Interesante eso, imitar su semejanza en carácter. Nomás tenemos un atributo, y es el amor de Dios, y nomás con eso ya tenemos que imitarlo, no solo conocerlo, imitarlo en semejanza y carácter. El mismo Señor Jesús decía que el amor es la marca por la cual el mundo nos reconoce como hijos de Dios, ¿sí? El mundo conocerá que sois mis discípulos si os amáis los unos a los otros. El amor que procede del Señor. Bien, mis hermanos, entonces continuamos con nuestro siguiente atributo. Vamos a hablar de la misericordia de Dios. Se va a fijar que cada atributo nos va a llevar a otro, ¿verdad? Están muy relacionados. Si los atributos incomunicables se relacionaban entre sí, la omnipresencia con la omnipotencia de Dios, Dios está en todo lugar y tiene todo su poder en ese lugar, etc. Asimismo, los atributos comunicables también nos muestran que están bien conectados entre sí y no hay forma en que Dios pueda amar sin que Dios sea misericordioso. No hay forma en que Dios sea misericordioso sin que su amor se exprese, y así en relación con los demás atributos. Bien, la misericordia de Dios. Dios no solo es benevolente con sus criaturas, sino que Dios se compadece de ellas. Dios se compadece de el mundo, podemos decirlo en general, y también se compadece de nosotros en un carácter especial. Dios se compadece de sus criaturas, las cuales son infinitamente más pequeñas y poder decirlo, desdichadas, ¿sí? En comparación a nuestro gran, todopoderoso Dios, ¿cómo va a ser una persona? Pequeña, finita y desdichada, sin tener eso. Otra frase que describe como la misericordia es que la misericordia nos da más de lo que no merecemos, ¿sí? Nos da más de lo que no merecemos. El Señor podría decir, bueno, ahí están mis criaturas, solo merecemos que el Señor sustente este mundo si Él lo quiere, pero Dios en su misericordia permite experimentar cosas mayores que ni siquiera merecemos. Bien, vamos a ver dos puntos también que califican esta misericordia. Punto A, la misericordia de Dios es voluntaria. Voluntaria. Y punto B, no es injusta. La misericordia de Dios, punto A, es voluntaria, B, no es injusta. Perfecto, si ya lo anotó, son dos puntos que debemos comprender también. Para entenderlo, me gusta utilizar frases que se nos queden grabadas en la cabeza para que usted pueda entender muy bien estos puntos. El primero es que si la misericordia de Dios es voluntaria, quédese con esto, Dios no está obligado a mostrar misericordia por nada ni por nadie. Aún así, lo hace por la gloria de su nombre. ¿Sí? ¿Queda claro? Dios no está obligado a mostrar misericordia por nada ni por nadie. Acompáñenme primero a Romanos 9, también antes de ver allí unas diapositivas. Vamos a ir primero a Romanos 9, Nuevo Testamento, versículos 14 y 16. Entonces ya sabemos que la misericordia de Dios es voluntaria y no es injusta.
Vamos a ver qué nos complementa Romanos 9, 14, 16. Téngalo ahí presente y dice de la siguiente manera, abre con una pregunta, ¿qué pues diremos? ¿Que hay injusticia en Dios? En ninguna manera. Ya sabemos que la misericordia de Dios no es injusta. Versículo 15, pues a Moisés dice, tendré misericordia del que yo tenga misericordia, y me compadeceré del que yo me compadezca. ¿Sí? Dios no está obligado a mostrar misericordia por todo el mundo en general, pero aún así lo hace de manera voluntaria. Dios, en su infinita omnisciencia, conociéndolo todo, conociendo esa posición que tienen sus criaturas, decide mostrar misericordia es para gloria de su nombre. Y el versículo 16, mire lo que dice. Así que no depende del que quiere, ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Lo podríamos entender mejor si dijéramos, no depende del que hace esto o hace aquello, sino que depende de Dios quien tiene misericordia. No depende de tus obras, no depende de mis obras, no depende de tus esfuerzos, no depende de mis esfuerzos, sino que Dios voluntariamente muestra misericordia. Nuevamente lo podríamos entender a nivel general, Dios sigue mostrando misericordia en un mundo pecador, pero a nivel específico creo que muestra mucha más misericordia por sus hijos, ¿verdad? Entonces, creo que todos somos testigos de alguna u otra manera de las misericordias de Dios. Y bien, si estamos hablando que no es injusta, vamos a ver allí unas gráficas para que lo pueda entender. Primero vamos a entender el concepto de justicia, ¿sí? Como lo tiene ahí. Imagínense la justicia de Dios como esa bola azul, y ahí todo lo que está fuera de la justicia de Dios, ¿qué es? ¿Sí? Injusticia. O lo podríamos catalogar en la siguiente parte como algo que no es justo. ¿Sí? Entonces, o Dios es justo o Dios no es justo, ¿verdad? Aún así, podríamos mostrar la misericordia como un punto medio en el cual el Señor no muestra su justicia, pero tampoco viola su naturaleza divina y se vuelve injusto, ¿verdad? Dios sigue siendo justo, no puede mostrar injusticia, pero la misericordia no es justicia, ¿sí? Si Dios dijera, voy a hacer justicia con nuestras vidas, pues, yo qué sé, destruiría este mundo, nos consumiría en fuego eterno, ¿verdad? Porque eso es lo justo, porque es lo que merecemos. Aún así, Dios muestra su misericordia para con nosotros, nos permite tener la salvación, nos permite tener a Cristo, nos permite tener su Espíritu Santo, nos permite tener su palabra y muchas más bendiciones sin violar su propia justicia, sin salirse de lo que es justo, de lo que no es justo, ¿sí? Dios sigue siendo soberano, sigue siendo correcto, sigue siendo bueno, aun cuando muestra misericordia. Es simplemente para que usted lo pueda entender y estas imágenes pues creo que nos ayudan a entenderlo de una mejor manera. Bien, entonces, acompáñenme también, hemos estado viendo mucho, creo que el libro de la Biblia preferido para encontrar y conocer los atributos de Dios es el libro de los Salmos, ¿verdad? David en sus poesías, en sus oraciones, en sus canciones y muchos más de los autores de los Salmos exaltaban esos atributos de Dios. No solo los conocían, sino que los llevaba a exaltar. Entonces, acompáñenme al Salmo 89, versículo 14. Salmo 89, versículo 14. Bien, dice, justicia y juicio son el cimiento de tu trono. Misericordia y verdad van delante de tu rostro, ¿sí? Está exaltando la posición de Dios como soberano sobre todo lo creado, mostrando que Él es justo en su juicio, ¿sí? Es el cimiento de su trono, y misericordioso y verdadero en la forma en que expresa su justicia, ¿verdad? Entonces, eso es importante verlo. La manera en que Dios opera su misericordia es muy distinta de comprender para nosotros. Creo que el mayor ejemplo es Cristo. ¿Por qué mereciendo el castigo, por qué mereciendo condenación eterna, Dios envía a alguien a pagar por nuestros pecados, alguien que no tendría nada por lo cual ser juzgado? Es por pura y física misericordia del Señor. Bien, mis hermanos, entonces creo que hemos mencionado
El amor de Dios, la misericordia de Dios, y en lo que hemos visto, pues nos lleva a nuestro tercer atributo, la justicia de Dios. La justicia de Dios. Ya vimos que la misericordia no hace que Dios viole su esencia y que lo haga ser injusto. Ahora vamos a ver cómo opera la justicia de Dios. Tenemos nuestra idea principal, volvamos a leerla. Como iglesia, no solo tenemos el privilegio de conocer a nuestro gran Dios, también tenemos la tarea de imitar su semejanza en carácter. Dios quiere que imites su amor, Dios quiere que imites su misericordia y también Dios quiere que imites su justicia. Pese a que no podemos hacerlo igual que Dios, eso sería imposible, Dios sí nos pide que lo hagamos. ¿Cómo opera la justicia de Dios? Punto A. Vamos a ver que la justicia de Dios opera porque Él es el juez moral. El juez moral. Cuando hablamos del término justicia, muchas veces decimos es el justo pago por las acciones, ¿verdad? O el justo castigo, la justa retribución por las acciones. Es una definición, pero también creo que se queda incompleta cuando comprendemos que la justicia es un estándar, ¿sí? Es algo que define lo que está bien y lo que no está bien, algo que define en el campo bíblico lo que glorifica a Dios y lo que no glorifica a Dios. Ninguna criatura puede cumplir con ese estándar, ninguna criatura puede ser 100% justa. Aún así, Dios nos ha permitido no solo experimentar, sino imitar su justicia. Entonces sabemos que Dios es el juez moral, por lo que nos va a decir el siguiente pasaje para que lo entendamos mejor. Acompáñenme en el Antiguo Testamento al libro del profeta Miqueas, un libro pequeño y que pasa desapercibido muchas veces, pero que muestra muy bien este atributo. Miqueas 6:8 dice de la siguiente manera: Oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno. ¿Y qué pide Jehová de ti? Solamente hacer justicia y amar la misericordia y humillarte ante tu Dios. Dios no solo es el estándar de todo lo que es correcto y está malo. Podríamos decir, bueno, Dios, por así decirlo, Dios no tiene el estándar de lo que es bueno y es malo. Dios es el estándar de lo que es bueno y es malo. Si queremos comprender qué es bueno y qué es malo, nos dirigimos directamente a Dios, ¿sí? No que Dios tenga un cuaderno donde Él apunte qué es lo bueno y qué es lo malo, sino que Dios mismo en su esencia es la definición de todo lo que es bueno y también todo lo que se sale de Él, por así decirlo, para comprender lo que es malo. Aparte de eso, como lo decía acá, oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno, ¿sí? Dios ha mostrado su justicia y, por ejemplo, en nuestra Constitución, en nuestras leyes, y creo que en la de la mayoría del mundo, muchas de las formas en que empleamos la justicia son muy similares a la Biblia, ¿sí? Eso siempre ha sido así. Muchos países han tomado la Biblia como ese estándar para conocer lo que es bueno y lo que es malo, cómo aplicar justicia y cómo decretar castigo. Bien, entonces sabemos que Dios es el juez moral porque no solo conoce lo que es bueno y lo que es malo, sino que Él mismo es el estándar de lo que es bueno y correcto. Vamos al punto B. Otra definición de la justicia de Dios es que da justo lo que se merece. La justicia de Dios muestra a Dios como el juez moral y punto B, la justicia de Dios da justo lo que se merece. Acompáñenme nuevamente al libro de los Salmos, capítulo 9, versículos 7 al 8. Dice: Pero Jehová permanecerá para siempre. Ha dispuesto su trono para juicio. Él juzgará al mundo con justicia y a los pueblos con rectitud. Esto es el Salmo exaltando la justicia de Dios, y creo que el libro de Apocalipsis es prácticamente como el resumen de todo lo que va a ser la justicia de Dios. El justo juicio sobre hijos de Dios, sobre pecadores, sobre las obras de los hombres, sobre la maldad, el justo juicio incluso sobre Satanás. Es lo que menciona allá el último libro de la Biblia. Pero lo que nos muestra esta pequeña porción de los Salmos es que el Señor ha dispuesto su trono para juicio. Eso lo podríamos entender como la autoridad moral y soberana que tiene Dios para emplear y para hacer juicio, y Él juzgará al mundo con justicia y con rectitud. Dios no solo conoce lo que es equitativo, Dios es
equitativo. Podríamos entenderlo también como un atributo de Dios. Y si Dios conoce lo que es correcto y lo que no es correcto, tiene toda la capacidad para juzgar correctamente, ¿sí? Dios no va a juzgar injustamente, como lo podemos ver aquí en la tierra. Personas que deberían emplear justicia o repartir justicia, ¿sí? Pues lo hacen de una manera no equitativa, no justa, pero Dios sí lo hace tanto ahora como lo hará en un futuro. Bien, mis hermanos, entonces hemos visto el amor, la misericordia, la justicia de Dios. Nunca debemos desligar el siguiente atributo, que es el atributo, anótelo ahí, punto 4, el atributo de la ira de Dios. La ira de Dios. Dios es un Dios que ama, claro que sí. En medio de su amor muestra su misericordia, claro que sí. En medio de su misericordia no viola su propia justicia. Amén, claro que sí. Y en medio de su justicia, ¿cuál es el atributo, por así decirlo, herramienta con la que Dios emplea su justicia? Con su ira, con la ira de Dios. Nunca, hermanos, nunca minimicemos la ira de Dios. Nunca nos hagamos imagen de un Dios pequeñito, de un Dios que es relajado, que es mucho más tolerante, que es un Dios que no le importa tanto el pecado. Cuando moldeamos ese tipo de Dios, prácticamente estamos creando un ídolo. Si no adoramos a un Dios que es un Dios de ira, estamos adorando a un ídolo. Si yo no me importa tanto la ira, no me está importando tanto el carácter de Dios, ¿sí? Debemos siempre comprender que Dios emplea su ira. Nunca debemos minimizarla. Nos gustaría moldear a un Dios más amoroso, más misericordioso, más tolerante, menos enfurecido contra el pecado, pero al igual que todos los atributos, su ira tiene el propósito de mostrar su gloria y mostrar su carácter, ¿sí? Nunca lo minimicemos, ese es un punto importante. Volvemos al libro de los Salmos, acompáñenme al Salmo 90, versículo 11. Salmo 90, versículo 11. El propósito del atributo de la ira de Dios, claro que sí, muestra su carácter, muestra su gloria, y el Salmo 90, 11 nos dice, es una pregunta, ¿quién conoce el poder de tu ira y tu indignación según debes ser temido? Un propósito extra, y para nosotros, para entenderlo, que muestra la ira de Dios, es que todo lo conduzca a ser, o que nos conduzca a temer a Dios, ¿sí? No podemos comprender, como lo dice este Salmo, de manera completa, la dimensión de la ira de Dios, ¿sí? Es imposible. Creo que si la llegáramos a comprender un poco más, dejaríamos de pecar tanto, ¿verdad? Si comprendiéramos totalmente la ira de Dios, o si comprendiéramos por lo menos un poco más de la ira de Dios, ¿sí? No nos llevaría a pecar y a fallarle tanto a Dios. ¿Por qué? Porque sabríamos la indignación tan alta que siente el Señor y la cual nos debe conducir a temerlo, con la cual o según la cual debes ser temido. La ira de Dios muestra su poder, su soberanía, claro que sí, pero muestra la responsabilidad que tiene el mundo entero y con más apropiación nosotros, sus hijos, por temerlo. Bien, no conocemos plenamente la dimensión de la ira, pero sí podemos conocer dos aspectos que son importantes. ¿Por qué se produce la ira de Dios? Vamos al punto A, que es a causa de su celo. Se revela o se manifiesta a causa de su celo. Mis hermanos, Dios es un Dios celoso, ¿sí? No lo digo solamente yo, la palabra no lo confirma. Vamos al libro de Éxodo, capítulo 34, versículo 14. Libro de Éxodo, en el Antiguo Testamento, capítulo 34, versículo 14. Dice de la siguiente manera: porque no te has de inclinar a ningún otro Dios, pues Jehová, cuyo nombre es ¿qué? Celoso, Dios celoso es, ¿sí? El nombre de Dios es celoso y aparte Dios es en su esencia celoso. Creo que cuando hablamos de la palabra celos o celo, ¿sí? Pues no la entendemos muy bien o la entendemos simplemente como envidia, como rencor, como
ese odio que se siente muchas veces cuando alguien tiene algo mejor que yo o tiene algo que me gustaría tener. La palabra celo en la Biblia lo podríamos entender mejor se traduce también como reservado, ¿sí? ¿Qué quiere decir eso? Que Dios se guarda para sí, o que Dios se reserva, se queda para él solito, ¿sí? Con algunos aspectos. No hay nadie más que pueda obtenerlos. Aquí estamos hablando del libro de Éxodo, que son las direcciones para el pueblo de Israel. El mismo Dios que muestra su ira en el Antiguo Testamento es el mismo Dios que muestra la ira en el Nuevo Testamento. Otra forma de entender más la ira de Dios es entendiendo que por ejemplo, el Padre es el que está airado, el que está furioso, el que está de mal genio, y el Hijo, Cristo, es el que tiene que calmarlo, es el que tiene que opacar o apagar la ira de Dios. No, la Trinidad completa, Padre, Hijo, Espíritu Santo, manifiestan su ira, ¿sí? No podemos desligar eso, no podemos decir, no, es que el Dios del Antiguo Testamento es un Dios de ira por esto o aquello, y el Dios del Nuevo Testamento es más compasivo y etcétera. No, Dios sigue siendo el mismo y sigue siendo igual de celoso, sigue siendo igual de reservado o reservándose para sí esos aspectos que solo Él merece, que es su adoración, y solo para Él. Entonces, Dios sigue siendo celoso. Eso es prácticamente otro atributo que podríamos entender de Él. Dios muestra su ira porque Dios es celoso en su esencia. Bien, acompáñenme también al libro de Isaías, por favor, del profeta Isaías, capítulo 42, versículo 8. Dice, yo soy el Señor, ese es mi nombre, mi gloria a otro que no daré, ni mi alabanza a imágenes talladas. Un error que tenía grandemente Israel era que se creaban de la nada, ¿sí? Pensaban, bueno, olvidémonos de Dios, creemos con una madera, con una piedra, con alguna otra cosa, tallar algo y con eso ya lo convertían en un Dios. Dios, en su forma de ser celoso, nunca y jamás iba a permitir que la adoración que le corresponde a Él fuera para otra cosa. Y bien, mis hermanos, entonces, volviendo a nuestra parte de Efesios, el versículo que es nuestra idea principal también, ¿sí? Versículos 1 y 2, sed pues imitadores de Dios como hijos amados, y andad en amor como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Si estamos hablando de los atributos comunicables, son atributos que debemos imitar. Ahora, cuando nos acercamos al amor de Dios, bueno, comprendemos cómo amar, ¿verdad? Cuando nos acercamos a la misericordia, pues comprendemos cómo imitar la misericordia de Dios. Pero cuando nos acercamos a la ira de Dios, la pregunta es ¿cómo imitamos la ira de Dios? ¿Nos enfurecemos y nos emberracamos por cualquier cosa? No, ¿verdad? Nos ponemos histéricos y la cara roja y los ojos rojos por cualquier cosa. Entonces, la forma en la que el Hijo de Dios, en la que sus hijos amados imitamos la ira de Dios, sí difiere un poco de la forma en que Dios muestra su ira. La ira es un atributo de Dios y la ira también es la herramienta de Dios para, punto B, escríbalo ahí, a causa de su celo y en contra del pecado. En contra del pecado. Entonces, yo creería que es simplemente, la ira de Dios es como el atributo más difícil de imitar, ¿sí? Porque nuestra ira no es para la gloria de Dios, no es buena, ¿verdad? Nuestra ira lo que produce es desorden, es rabia, es violencia, es cualquier otro punto de eso. Ahora, ¿cómo es que el Hijo de Dios imita la ira de su Padre? Vamos a entenderlo con la misma palabra del celo. Dios es celoso y nos manda a nosotros a ser celosos. Acompáñenme en el Nuevo Testamento a la carta a los Gálatas, Gálatas capítulo 4, versículo 8. Mucha atención a lo que dice. Dice, bueno es mostrar celo, ¿en qué? En lo bueno siempre. Y no solamente cuando estoy presente con vosotros. Es lo que Pablo les estaba animando a esta congregación. A no solo comportarse celosamente por Dios, por su santidad, por su amor, por su obediencia, solo cuando el apóstol estuviera ahí con ellos, compartiendo con la iglesia, sino que en todo momento el carácter del Hijo de Dios, o imitando a su Padre, es cuando imitamos
tanto el celo por el nombre del Señor como asimismo ir en contra del pecado, su odio y detestar el pecado. Aquí la aplicación directa, mis hermanos, sería preguntarnos cuánto estamos odiando el pecado. ¿Quieres imitar la ira del Señor de la manera correcta? ¿Quieres imitar este atributo comunicable? La pregunta es, ¿cuánto estamos odiando el pecado? El Señor lo detesta y siente un celo profundo por cualquier cosa que intente quitarle o restarle adoración. De la misma manera, nosotros debemos estar muy pendientes y también detestando, odiando, repudiando, sintiendo como lo más asqueroso el darle adoración a cualquier otra cosa o minimizar la santidad, la gloria, el poder y el nombre de nuestro Dios. Perfecto, mis hermanos. Entonces, con esto podríamos finalizar nuestros 4 atributos del día de hoy. Tal como lo hemos estado viendo en los últimos 2 domingos, hemos visto 4 atributos, sean incomunicables, como hace 8 y 15 días, o comunicables en este caso que estamos viendo el día de hoy, y asimismo eso nos lleva a una cuestión práctica. Eh, Hace 15 días estuvimos viendo que ver los atributos de nuestro gran Dios nos llevan a adorarlo por su grandeza y reconociendo que no hay nadie más como Él. Asimismo, estuvimos viendo hace 8 días que los atributos de Dios nos ayudan a tener tranquilidad, o como lo decía este salmo, estar quietos y esperar en el Señor. Creo que una parte práctica de los atributos comunicables que nos llevan a entenderlos muy bien es lo que nos va a comentar nuestro quinto punto, que es nuestra parte aplicativa. Anótelo ahí, por favor. Punto número 5, seguimos sus pisadas. Punto número 5, seguimos sus pisadas. Y esto es una parte importante, ya no es un atributo como tal, sino una aplicación directa para nosotros. Como lo comentaba al principio, no solo tenemos la responsabilidad de conocer a nuestro gran Dios, no solo tenemos la responsabilidad de conocer su carácter a través de sus atributos, sino que tal como nos lo indica nuestro pasaje de Efesios, sean pues imitadores, es nuestra responsabilidad asimismo seguir las pisadas del Señor. Y esta frase, seguir sus pisadas, no es algo que yo haya creado, sino que es una palabra que nos muestra la misma Biblia, es una frase que muestra la misma Biblia. Acompáñenme ahí, por favor, en el libro de Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 21. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 21. Mucha atención a lo que dice acá. Pues para esto fuisteis llamados, pues también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. Aquí está el apóstol escribiéndole a varias iglesias acerca del carácter o la semejanza que debe tener el Hijo de Dios imitando a Cristo como nuestro ejemplo, como nuestro estándar, como el modelo al cual debemos siempre apuntar en imitar, en esa tarea de imitar que tenemos. Y el apóstol Pedro en los pasajes anteriores, si usted lo puede buscar y lo puede leer, está mencionando acerca de los beneficios de imitar a Cristo, incluso si hay consecuencias negativas por ello. Incluso si somos bofeteados, dice el versículo anterior, haciendo lo bueno, pues eso no tiene nada de malo, sino que incluso nos llega a hacer parecer más a nuestro gran Cristo. Ese es nuestro ejemplo, ese es nuestro deber, que sigamos sus pisadas. Tal como lo hemos estado viendo, nuevamente repetimos nuestra idea principal. Como iglesia, no solo tenemos el privilegio de conocer a nuestro gran Dios, también tenemos la tarea de imitar su semejanza en carácter. Ya hemos visto el carácter de nuestro gran Dios reflejado en su amor, reflejado en su misericordia, reflejado en su justicia, reflejado incluso en su ira. Ahora nos corresponde seguir sus pisadas, imitándolas de la mejor manera. Un punto que nos ayuda pues simplemente a entender cómo seguimos las pisadas o qué es el seguir las pisadas del Señor es el que tiene en su hoja, anótelo como punto A, que somos hechos conforme a la imagen de Cristo. Hechos conforme a la imagen de Cristo. Y ese es un punto fundamental.
Es decir, siguiendo la lógica de lo que hemos estado viendo. Nuestro Padre es Dios, ¿verdad? Imitamos su carácter como hijos amados. Solo en calidad de hijos, solo en la posición de hijos, tenemos esa capacidad de imitar los atributos de nuestro Padre. Y ahora vemos que incluso la tarea de imitarlo o de ser hechos conforme a la imagen de Cristo también es una tarea que de lleno es iniciada, desarrollada y pues será finalizada cuando el Señor regrese por el mismo Dios, ¿sí? Iniciada, desarrollada y finalizada por el mismo Dios. Somos hechos conforme a la imagen de Cristo. Claro que sí, con algunas de nuestras responsabilidades, porque es un mandato directo para la iglesia, pero también toda la gloria y todo el trabajo o todo el desarrollo es el que da el Señor. Acompáñeme a un texto que es fundamental para entender esto, que es un texto bien conocido, pero que también nos ayuda a entender muy bien este punto de ser hechos conforme a la imagen de Cristo. Está la carta a los Romanos, capítulo 8, versículo 29, un pasaje bien conocido, muy conocido, pero que también es importante verlo como lo vamos a ver en nuestra aplicación. Romanos 8:29 dice, porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen ¿qué? Hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Muy importante eso. Hechos conformes a la imagen de su Hijo. Hechos conformes a la imagen de su Hijo. Eso es un punto muy importante y que de ahí prácticamente nos muestra el interés de Dios, no solo de conocerlo, sino también de imitarlo. Mis hermanos, en nuestra tarea de seguir las pisadas del Señor, en nuestra tarea de ser hechos conforme a la imagen de Cristo, en la tarea, pues obviamente del Espíritu Santo, que es quien nos acerca más a esa imagen a través de la santidad y el proceso de santificación que hemos estado viendo también. Dentro de toda esa tarea siempre debemos comprender que todo dirige a la gloria del Señor. Quédese con esto práctico para que lo pueda entender. Desde antes de la fundación del mundo, nuestro Padre ya había pensado en nosotros para que fuéramos hechos sus imitadores, para toda la gloria, para toda la honra y para toda la alabanza de su nombre. Desde antes de la fundación del mundo, ya había pensado en nosotros para que fuéramos imitadores y fuéramos hechos conforme a la imagen de Cristo. El Señor ya había pensado en su iglesia, ya había pensado en cada uno de sus hijos que tendrían el conocimiento, a través de la palabra obviamente, y asimismo la capacidad a través del Espíritu Santo de imitarle en toda obediencia. Y esa es nuestra parte aplicativa para que se pueda quedar con eso, mis hermanos. Aquí ya sería prácticamente como una exhortación o animarnos los unos a los otros a que podamos seguir imitando a nuestro gran Dios, a que podamos darle toda la gloria, a que podamos darle toda la alabanza, a que podamos estar tranquilos conociendo su poder y a que podamos reconocer que estamos en un proceso imitando el carácter y la imagen de nuestro Señor, nuestro modelo, nuestro Salvador Jesucristo. Amén. Amén, mis hermanos. Entonces vamos a orar para finalizar. Cierre ahí sus ojos y acompáñeme orando, pidiéndole a Dios sobre lo que acabamos de ver. Gracias, Padre Santo, en esta mañana que nos das y gracias, Padre, por tu compañía, por permitirnos, Señor, seguir estudiando fielmente tu palabra, todo lo que nos has enseñado en los últimos 2 domingos y en este que nos permites conocer acerca de estos preciosos atributos que muestran tu carácter, Señor, y que asimismo en los cuales tenemos la responsabilidad de imitarlos conforme a la imagen de nuestro Señor Jesucristo. Ayúdanos, Padre Santo, ayúdanos siempre a ver tu amor, tu bondad, tu misericordia, tu justicia, tu ira de la manera correcta, no moldear un Dios a nuestra imagen, sino más bien nosotros como iglesia ser moldeados a la imagen de nuestro gran Dios. Es nuestra petición, Señor, y queremos darte toda la gloria, toda la honra, porque solo tú lo mereces, y pedirte que nos dirijas en el resto de esta tarde. Agradecemos
a nuestro todopoderoso Dios por su bondad y oramos en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén y amén.